Ahora les quiero presentar a Nicolás Palacios. Nicolás va a presentar el tema la difusión del Fondo de Desarrollo Docente, Línea Dios y su adopción en las sedes. Bueno, como decía María Eva, en mi presentación guarda relación directa con lo que ella presentó con anterioridad y tiene que ver con el Fondo de Desarrollo Docente Línea 2, que tiene un objetivo general y objetivos específicos bien definidos. ¿Ah? Entonces, me gustaría suponer que todos lo conocen al detalle, pero esta es una institución tan grande que no me sorprendería que me digan el fondo cuánto. Entonces voy a contextualizar un poco mi presentación en torno a un proceso que quizás escapa un poco de lo meramente académico o de lo que hace un docente en aula, pero es transversal a todo lo que guarde relación con visualizar algo nuevo y adoptarlo. Aplica los procesos de difusión y adopción de innovaciones, se estudian en áreas de marketing, por ejemplo, cuando lanzan un nuevo producto al mercado. Se estudia a nivel de sociología cuando, por ejemplo, se introduce una nueva idea en una comunidad y esa nueva idea las personas la empiezan a hablar de boca en boca y se empieza a difundir y empiezan a adoptar la idea. O se utiliza en estudios de cómo innovaciones, por ejemplo, en el agro, que es donde está el más fuerte desarrollo de este tipo de estudios, o donde se inició, que por ejemplo, ¿por qué un agricultor hace uso de un tipo de fertilizante y el otro no lo utiliza, viendo los resultados exitosos que tiene su compañero al lado? Este tipo de procesos también aplican, por ejemplo, a nivel de aula para los docentes, cuando ustedes utilizan una metodología pedagógica para explicar un concepto, algunos de los alumnos, ya sea por sus estilos de aprendizaje, ya sea por sus aprendizajes previos, ellos muy fácilmente asimilan ese conocimiento que ustedes están tratando de transmitir, y otros no lo adoptan o lo rechazan o les cuesta incorporarlo a su acervo de conocimiento. Bueno, el Fondo de Desarrollo Docente es muchos proyectos. Cuando María Eva comentaba que se han presentado en el transcurso de 4 semestres consecutivos 152 proyectos, yo les estoy hablando de, por ejemplo, esta es una nube de palabras, es decir, la distribución de frecuencia de palabras de los títulos de una convocatoria. Y si yo hago ejercicio de ver cuáles son las palabras más repetidas en solamente los títulos, porque se puede hacer para el título, para el resumen ejecutivo, para las palabras clave del proyecto, etc. Pero los títulos, hay un lenguaje en torno a los fondos de desarrollo docentes que es recurrente y hay factores comunes. Todos buscan evaluar, todos buscan implementar estrategias, todos buscan mejorar aspectos de las asignaturas propias de los docentes en su ámbito de desempeño. Todos intentan utilizar recursos en aula, desarrollar competencias, etc. Como les decía, el Fondo de Desarrollo Docente tiene un objetivo general muy claro, que es estimular la investigación o el desarrollo de procesos de investigación procesos de investigación e innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del diseño, ejecución, evaluación y difusión de resultados de proyectos que mejoren resultados de aprendizaje. Es decir, cuando a nosotros nos llega un proyecto, lo leemos y decimos, este proyecto busca evaluar, mejorar un aprendizaje, sí o no, es binario. Porque hay proyectos muy buenos, pero en el fondo buscan, por ejemplo,
poner a prueba una tecnología o una metodología, pero no busca mejorar el aprendizaje, sino que tiene otro objetivo. Entonces, en ese sentido, es bastante categórico la evaluación del proyecto. Y los objetivos específicos también son súper categóricos. Nos preguntamos si el proyecto disminuye las tasas de reprobación de la asignatura en particular del docente, o si el proyecto instala estrategias y metodologías pedagógicas en aulas que mejoren los aprendizajes de los alumnos. Este segundo objetivo específico guarda relación con lo que son las líneas de acción de los fondos de desarrollo docente, que son 3 líneas de acción. La primera es instalar estrategias de evaluación. La segunda son instalar estrategias didácticas, ya sea poner a prueba metodologías pedagógicas o estrategias. Me gusta hablar de estrategia, pero indistintamente se puede hablar de metodología, o ya sea que estén probadas o metodologías diseñadas y inventadas por ustedes, digamos, innovaciones de propia autoría, o el uso creativo de materiales didácticos. Si bien ustedes pueden ver que la frecuencia con que nos llegan proyectos orientados a una u otra línea de acción es bastante disímil, nosotros las 3 se complementan. Por lo que yo he logrado aprender, es muy difícil, por ejemplo, innovar con una estrategia pedagógica en la enseñanza de algún tópico en particular, si yo voy a evaluar como lo hago tradicionalmente. Entonces, nosotros buscamos cierta coherencia entre las líneas de acción porque se complementan. Por ejemplo, alguien quiere diseñar un laboratorio móvil, como tuvimos algún proyecto, pero si nos presentan el proyecto del desarrollo del laboratorio móvil y no nos presentan una estrategia de uso de ese laboratorio móvil y una evaluación acorde a esta innovación en aula, difícilmente el proyecto pueda ser integral, digamos, en la consecución de su objetivo final, que es la mejora de la enseñanza y aprendizaje. Porque si yo al alumno lo someto a un experimento metodológico o pedagógico y lo evalúo como lo hago tradicionalmente con una prueba, tampoco voy a estar evaluando ciertamente con los indicadores y métricas correctas el impacto de mi proyecto. Entonces, ese es un... perdón, ¿por qué se cambia solo esto? Ese es un tema importante de estos proyectos. Una pequeña muestra de los tipos de productos que se han ido rescatando de los fondos de desarrollo docente también tienen una distribución de frecuencias bastante disímil. Lo que más proponen los docentes son cosas tradicionales, como el desarrollo de guías o feed de guía, y videos también han sido muy útiles. ¿Por qué? Porque incluso anteriormente los profesores, antes de la existencia del fondo, ya hacían uso de estos instrumentos tecnológicos para reforzar aprendizajes de los alumnos en clase. El video es una herramienta que uno puede utilizar asincrónicamente. Por lo tanto, si yo enseño un concepto en clase y después le digo, oiga, visite mi canal de YouTube y usted podrá ver otros ejemplos, etc., tiene muy buenos impactos en lo que es el aprendizaje de los alumnos. Pero también se cambia solo. Hay desarrollos bastante interesantes, han habido desarrollo de portafolio y lo que nos gustaría mucho es más que los proyectos tengan desde un inicio en su formulación a la vista el ambiente de aprendizaje INACAP como un medio para escalarlo masivamente a nivel institucional transversalmente. Es decir, si yo tengo una metodología de enseñanza y propongo una adecuación para instrumentalizarla en el ambiente de aprendizaje, el día de mañana mi metodología se puede diseminar al número total de alumnos de la asignatura a nivel nacional. Entonces, este proceso de difusión y de adopción también aplica, obviamente,
para los resultados de los proyectos. De hecho, ese debería ser el objeto de estudio nuestro para con cada uno de los resultados de cada uno de los proyectos. Es decir, el día de mañana, si este proyecto, por ejemplo, que fue uno de los primeros que nos llegó, que era tan sencillo como un taller dirigido a los estudiantes que van a dar su título, van a dar las presentaciones de título, de cómo se hace una buena presentación, del cual yo hoy en día, después de haberlo leído todo, lo estoy adoptando y adaptando, porque yo me basé en las recomendaciones de este proyecto para hacerle la presentación a ustedes. Por ejemplo, en este proyecto dicen que las 9 primeras diapositivas es lo más importante primero para enganchar a la audiencia. Por lo tanto, si yo me pongo a latearlo o presento mucha información en las primeras presentaciones, difícilmente después pueda recuperar su atención. Este proyecto tuvo un impacto significativo en los estudiantes, dado que le entregó elementos simples como que lo de formas gráficas de presentar información y darles a los alumnos quizás cuya área de desempeño no es el diseño gráfico, elementos ya probados de cómo se hace una presentación, digamos, más elocuente o más centrada en la audiencia. Otro tipo de proyectos que nos han llegado nos han sorprendido a todos. Por ejemplo, en CE Valparaíso, el profesor Gaona hizo un instrumento de evaluación automático basado en el ambiente de aprendizaje para evaluar permanentemente a los alumnos en torno a su ejercitación del ejercicio de matemáticas, con distintos grados de dificultad. Entonces, él, a través del instrumento de ambiente de aprendizaje, puede abarcar un gran número de alumnos y los alumnos no tenerlos en una sala de clase, sino que ellos pueden a cualquier hora, en cualquier día, ir evaluándose y la plataforma va registrando todo. Entonces, él después puede sacar correlaciones y tendencias bastante interesantes en torno a cómo los alumnos, cuáles están más motivados, cuáles llegaron más lejos en los niveles de dificultad de los ejercicios, etc. Bueno, a él, dada su formación como matemático, hizo un trabajo bastante exhaustivo en torno a la significación de los resultados de la implementación de su proyecto y logró probar claramente de que el uso de la plataforma y la extensión del uso de la plataforma impactaba significativamente en el aprendizaje de los alumnos. También nos han llegado proyectos ya que están fuera del ámbito de conocimiento de muchos de nosotros, de profesores profesor de Pacheco, que es del área de física, donde él tiene toda una teoría sobre cómo las emociones influyen en el aprendizaje de los alumnos y desarrolló un modelo multivariable y lo puso a prueba y lo probó y le funcionó. Yo estoy lejos de poder entender ecuaciones variables de multidimensionales, pero el caballero encontró un espacio y adoptó este fondo de desarrollo docente para poder llevar un paso más allá su experiencia como docente y su modelo mental de cómo él cree que los alumnos aprenden en clase. Tanto es así que después él escribió una publicación para hacer difusión de sus resultados y la publicó en una revista que está indexada a nivel internacional. Esto lo puse a modo para que se hagan una idea un poco de qué es esto del Fondo de Desarrollo Docente. Los objetivos, tanto generales como específicos, son bastante amplios para darle a ustedes bastante grado de libertad en torno a su ámbito de acción como docente en lo que quieran poner a prueba. Sí tienen que cumplir con estos requisitos. Centrarse, por ejemplo, usted mencionaba anteriormente probar el uso de tecnología, lo cual está fantástico, pero nunca olvidar cuál es la estrategia pedagógica
que hace uso de esa tecnología para el mejoramiento del aprendizaje. Porque nos llegan también muchísimos proyectos donde centran el uso de la tecnología para la mejora del aprendizaje y toda la argumentación está en torno a la tecnología, pero no nos muestran nunca o nunca nos relatan cuál es la estrategia con la cual ellos van a adoptar esa tecnología y implementarla en clase, para tener en cuenta. Ya, y ahora todo esto del Fondo de Desarrollo Docente, si yo considero a este fondo como una idea nueva, por ejemplo, en la comunidad docente de INACAP, y yo lo pongo en el marco de estudio que este caballero desarrolló, de cómo algunas sedes presentan más proyectos que otras y algunos docentes de toda la comunidad docente presentan más proyectos que otros. Ese es el objeto de estudio de la difusión de innovaciones. Lo primero que él decía, y que tiene mucha razón, es que nadie puede adoptar una innovación si no sabe que existe. O sea, yo no puedo tener Twitter o no puedo tener Facebook si no sé que no existe. Entonces, el primer paso para la toma de decisión de adoptar o no adoptar una innovación, una idea, un producto, es que yo tengo que saber de su existencia. Él define muy claramente estos tres elementos de su teoría de la difusión de innovaciones, que es innovación como una idea, práctica, objeto percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción, porque en este caso la unidad de adopción yo lo hice de dos formas. La unidad de adopción puede ser una sede, o sea, no es un individuo, una sede que tiene una comunidad docente, o puede ser los docentes de una sede en particular por una unidad de tiempo. Y la difusión es un proceso por el cual una innovación es comunicada a través de ciertos canales en el tiempo, a través de los miembros de un sistema social, ya sea una población de un país, ya sea una comunidad docente, ya sea el sistema social en el amplio sentido de la palabra. Y la adopción es entendida como, es a nivel ya más individual, y es entendida como el proceso en el cual un individuo ve elementos. ¿Por qué se cambia sola? Parece que no. Ve elementos en la idea, producto o en la innovación en sí que le hacen sentido y la adopta, que es un proceso con sus particularidades. El esquema que este caballero hizo para modelar todo este proceso de difusión de adopción, desde el paper original, digamos, es este. No me voy a detener a explicar cada uno de los elementos, pero es un proceso en el que un individuo o una unidad de adopción toma conocimiento de la existencia de la innovación. Aquí influyen distintas variables del sistema social. Hay una etapa de persuasión donde él toma las características percibidas de la innovación, si le hace sentido, si es compatible, por ejemplo, si yo no soy docente, soy administrativo, me hace sentido postular a un fondo de desarrollo docente, etcétera, etcétera. También hay temas de percepción de la complejidad, oye, esto me va a complicar mucho, tengo que pedirle permiso al DAC, el DAC no me tiene buena, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son súper interesantes en el análisis de por qué un docente decide o no decide postular al fondo de desarrollo docente. Estudios como esos hoy en día están en curso. Yo no voy a entrar a detallar qué elementos hoy en día pesan más en por qué un docente toma o no toma, pero sin duda es algo sumamente complejo y interesante. Y después está el proceso de decisión de adoptar o no adoptar, o si continúa adoptando. Por ejemplo, hoy en día tenemos docentes que todas las convocatorias han presentado no uno, sino que varios proyectos. Hay algunos que no han parado de presentar proyectos y no se han adjudicado nunca ninguno, y siguen presentando proyectos. ¿Qué hace que ese docente tenga ese espíritu de presentar y presentar y presentar y presentar proyectos? Entonces, de repente nosotros visualizamos líneas de investigación que, independiente del Fondo de Desarrollo Docente, ellos ya anteriormente, hace muchos años, vienen desarrollando prácticas innovadoras en el aula y están tratando de utilizar el Fondo de Desarrollo Docente para dar un paso más allá de torno a su práctica ya establecida.
todo este proceso, digamos, generalmente los resultados se publican con dos tipos de curva, una que es de acumulación y otra que es de distribución normal. Y esto es en torno a las poblaciones, digamos. Hay tipos de adoptantes en torno a si en función a la relativa temprana o tardía decisión de adoptar una innovación, que generalmente es como el 2,5% de la población. Estos son los resultados a través de montones de estudios que hizo este caballero, pero generalmente siempre son poquitos los que inician y luego se van después añadiendo más seguidores. Pero lo importante aquí es que los primeros en adoptar tienen ciertas características que los hacen distintos por ejemplo, a los laggards, que son los rezagados, los que jamás, como decía María Eva, jamás tuvieron un celular. Me quedan 4 minutos. Ya. Bueno, no me voy a detener acá como nosotros llegamos a los cálculos de esto, lo pueden ver en el resumen de la ponencia, pero en estos 4 primeros resultados preliminares, las presentaciones de proyectos por semestre han sido más o menos uniformes, salvo la primera, que cuando pasamos de que no existía el fondo a la presentación, se ejecutó todo el presupuesto del Fondo de Desarrollo Docente en un solo semestre. Por lo tanto, este es como un outlier, digamos. Si yo lo divido en dos, es más o menos 11, 12 proyectos por semestre, promedio, presentados, ¿ya? Y siempre se adjudican en alrededor de 10, 8 proyectos, pero si yo los sumo acumulativamente, digamos, el número de proyectos presentados siempre ha sido ascendente. Y el número este es el primer semestre, que corresponde a, digamos, el presupuesto de 2 semestres, y el número de proyectos adjudicados también ha sido creciente, pero la brecha entre presentados y adjudicados ha sido creciente. Por ejemplo, aquí estos presentados hubieron 4,4 veces los adjudicados. Y esto no es que nosotros adjudiquemos porque seamos malos, digamos, y es un tema netamente operacional, estructural de presupuesto. O sea, claro, o sea, hay un presupuesto limitado y si nosotros maximizamos todo ese presupuesto, nos alcanza para entre 8 y 10 proyectos por semestre. Ahora, en base a los resultados de estos proyectos, ahora nosotros vamos a, digamos, rendir cuentas, por así decirlo, o demostrar que necesitamos muchos más recursos porque realmente hay proyectos que llegan que son de demasiado interesantes. En cuanto a sede, la participación de sede es heterogénea, pero han participado 23 de las 26 sedes, dejando afuera a Puente Alto, que es nueva, pero recién se acaba de adjudicar en la 5ª convocatoria un proyecto bastante interesante en el área de matemática. En términos de número de proyectos presentados por sede, acumulados en los 4 proyectos, la sede sur ha sido pionera o dominante, o como diría Rogers, innovadora en presentar proyectos, porque siempre están permanentemente enviando, como que armaron un proceso en sede con la participación de los directores académicos, con los asesores pedagógicos. Tienen un proceso ya estructurado en el que ellos ven la oportunidad y rápidamente canalizan muchos proyectos y nos los envían. En términos de docente, ustedes pueden ver que lo que ha habido hasta ahora es el pelo de la cola, como diría yo, que lo voy a presentar después, porque este es el número de docentes sumado de todas las postulaciones de los postulados solamente, no los adjudicados, y corresponden a un porcentaje ínfimo del acervo total de docentes que tiene de la comunidad docente de INACAP. Por ejemplo, en
en el primer semestre un 1,21% de los docentes a nivel institucional presentó proyectos, si lo llevo adjudicado el número se divide en 10. Y si yo lo categorizo en términos de Rogers, estos serían los docentes innovadores, siguen siendo innovadores porque todavía no pasa el 2,5, y luego son adoptantes tempranos que vendrían a ser docentes. Si estos resultados yo los graficara así, primero tendría que tener muchos semestres acumulados, pero si yo lo llevo a como lo teníamos arriba, estaríamos ubicados recién en el proceso de difusión de este Fondo de Desarrollo Docente, en las etapas más tempranas de cómo se describe un proceso como de esta naturaleza. Los proyectos que nosotros hemos capitalizado, como dice nuestro vicerrector, en el Centro de Innovación y Educación, y los docentes que tenemos en nuestras bases de datos son ciertamente los innovadores y los adoptantes tempranos de la categorización de Everett Rogers en torno a la naturaleza de adopción de este tipo de, no este tipo, sino de esta nueva idea o de este Fondo de Desarrollo Docente. Queda mucho camino por recorrer. Nosotros esperamos que ojalá el 10%, tenemos acumulado el 2,5% de los docentes, presenten proyectos de innovación. Y nuestro rector es bastante recurrente en mencionar y en repetir que nosotros buscamos siempre adoptar y adaptar innovaciones. Nosotros no pedimos que inventen una nueva forma de enseñar de la noche a la mañana ni nada, sino que existen muchísimas metodologías como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje de casos. Yo no soy docente, pero hay muchas metodologías de enseñanza que están extensamente probadas a nivel mundial, que están descritas en la literatura, y nosotros los invitamos a que las pongan sobre la mesa, las adapten a la naturaleza de la enseñanza que ustedes realizan en clase y la pongan a prueba. Y si tiene éxito o fracaso en el proyecto, esa es la parte más interesante de un proyecto. Uno puede sacar lecciones muy importantes en torno al fracaso de un proyecto en vez de a las conclusiones o a los resultados exitosos de un proyecto. Y bueno, en aras del tiempo, muchas gracias. Preguntas sobre el fondo y no la adopción y difusión. Una observación. Gracias. Mencionaste, ¿no es cierto?, que vimos, ¿no es cierto?, el gráfico ahí en pantalla, de que la tendencia, a pesar de estar en esta etapa temprana que tú hablaste, iba creciendo, ¿no es cierto?, pero sí, teníamos un techo que se mantenía sobre los recursos asignados y que tú decías, hay que velar por la calidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto serán 10 a los que podemos darle atención y por lo tanto nos quedamos con ese techo por ahora, ¿no es cierto? Sí. Eso está muy claro. Mi pregunta, a raíz de lo siguiente, tú dijiste entonces, hay muchos buenos proyectos que no puedo imaginar, el número 11 de la lista, por decirlo de alguna manera, sí, que sigue siendo muy buen proyecto, pero que no puede por un tema presupuestario. De todas maneras, ¿ustedes le hacen el feedback a ese docente? Es decir, mira, no vas a poder, no estás en el 11 de la lista, no lo puedes no ejecutar, pero sí es un buen proyecto, tenlo en mente, ve otra tu manera al interior de tu sede, ¿no es cierto?, como sea, de tal vez poder implementarlo por otra vía que no sea esta, o ustedes solo se pueden encargar de llegar hasta el 10 de la lista y aunque hayan buenos proyectos hacia arriba, no se produce esa dinámica de decirle al docente, oye, ojo con tu proyecto porque está bueno, está bien dentro de lo que sí, estamos planteando. Exactamente. Sí. Bueno, para su conocimiento, en el proceso de evaluación y selección de los proyectos, toda vez adjudicada una convocatoria, se le da se envía una carta de adjudicación o no adjudicación a todos los participantes, y en el caso de los no adjudicados, se entrega un pequeño informe de retroalimentación
que da cuenta de las fortalezas y debilidades del proyecto, porque la pauta de evaluación es bastante rígida y evalúa aspectos bastante concretos de la postulación. Entre ellos, lo que yo les mencionaba de mejora o no mejora los aprendizajes de los alumnos, digamos, si está centrado en eso. Sí, se hace feedback y sí, a su pregunta, en el sentido de que, como mencionaba, nosotros estamos muy conscientes de que todos los proyectos que nos están llegando al inicio son, por decir así decirlo, nuestros clientes más fieles, por así decirlo. O son lo que llaman, no me acuerdo qué autor, los primeros seguidores. ¿Ah? En el fondo, ellos son los profesores innovadores para nosotros y son los adoptantes tempranos. Por lo tanto, visto desde mi perspectiva, son mi base de datos y son mis clientes y yo trato de mantener con ellos comunicación constante. Busco, por ejemplo, que no se desincentiven en el sentido de que la convocatoria es una convocatoria abierta todo el año y el llamado a postulación es puntualmente antes del inicio de los semestres, por una cosa operacional, digamos. ¿Ya? Y bueno, lo que siempre ocurre es que llegan todos los proyectos la última semana antes de que cierre la convocatoria. Entonces, ahí operacionalmente tampoco uno no puede hacer el mejor trabajo posible que uno le gustaría tener en cuanto a feedback o a mejora de los proyectos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, dado el aprendizaje y la experiencia que hemos tenido en este periodo, es incentivar a los docentes, ok, mire, usted en esta convocatoria en particular quizás no quedó adjudicado, pero lo invitamos desde el día de mañana de la adjudicación a empezar a establecer comunicación con nosotros y a elaborar un proyecto al callo para que el día de la postulación nosotros ya sepamos con extensa data de qué estamos hablando. Porque llegan proyectos, bueno, como la institución es grande y la diversidad también es grande, y de proyecto y naturaleza de proyecto también. Entonces llegan proyectos muy avanzados en su desarrollo y planteamiento, con mucho detalle y muy bien elaborados, los cuales el feedback que uno puede entregar guardan relación con la orientación estratégica de la difusión del proyecto, etc. Pero llegan otros que necesitan mucho más tiempo que una semana para poder darle buen puerto. Y todo esto también guarda relación con que no hay que perder de vista el contexto de todo esto. Nosotros tenemos pilares institucionales, estrategias que tributan a estos pilares institucionales y políticas que también apuntan a la consecución de objetivos estratégicos institucionales. Está la definición, ¿cómo se llama? El programa, la estrategia 2012-2016, pero ¿cómo se llama? El plan de desarrollo estratégico. Y todos los proyectos tienen que tocar alguna hebra de estos pilares y de esto. Entonces, también de repente nos llegan proyectos muy buenos, pero que no tributan a nada. Entonces, no es fácil decirle a un proyecto, sí, ok, usted tome recursos y siga adelante, si en verdad no va a llegar a ningún lado. También buscamos, y es muy importante esto, que los docentes empiecen a tomarse en serio el plantearse desarrollar líneas de investigación o líneas de innovación entendida como investigación aplicada, en su práctica docente. Es decir, hoy en día nos llegan proyectos una y otra vez, como les decía, del mismo docente, que quiere probar una cosa, que quiere probar otra cosa, que presentó un proyecto, se lo adjudicó, llegó un resultado y dejó abierta una pregunta. Al tiro nos manda otro proyecto que quiere responder esa pregunta. Y así. Entonces nosotros tenemos súper a la vista eso. Es decir, quién es quién y qué está haciendo. Porque, o como dice mi colega Mario, también tenemos a la vista a los docentes o a los proyectos que tienen raíces, como dice Mario. Porque de repente nos llega un proyecto de un profe y dice, sí, se me ocurrió una idea, anoche voy a presentar un proyecto y lo envía. No ha conversado ni con su director académico, el asesor pedagógico no tiene idea que existe este docente y quiere, no sé, cambiar toda la estructura en la clase. Cero posibilidad.
Pero sí bien hay proyectos, hay docentes que llevan años, 11 años por decir un ejemplo, implementando una metodología que le da resultados y una y otra vez él prueba y la pone a prueba con distintas cohortes, con distintos alumnos con distintas características y le resulta. Y resulta que él ve hoy en día en el Fondo de Desarrollo Docente una oportunidad no solo para adquirir recursos, quizás para ampliar el impacto de su proyecto, sino que además para hacer difusión. Porque aquí un poco yo siento que tenemos un serio problema de comunicación. Este congreso es fantástico en ese sentido, porque yo conozco muchos nombres de muchos docentes, pero ahora veo caras, veo qué está haciendo María Luisa, que trabaja al lado mío y no tenía idea. Entonces, en ese sentido, el networking, o como uno empieza a descentralizarse de la red de pares y hacer equipos, digamos, con gente que está en Antofagasta, con gente que está en otra sede, tiene mucho valor agregado, digamos. Eso. Muchas gracias.